Lo primero que me parece importante señalar es qué tipo de código tenemos en vigencia. Porque la idea tradicional de la codificación es recopilar, es decir, reproducir lo que ya teníamos y ordenarlo de manera más actualizada. Esta es una visión en la cual lo que tendríamos hoy es un código civil donde los civilistas leen su parte y un código de comercio donde los comercialistas leen su parte. Esto es justamente lo que no quisimos hacer y este fue un motivo de debate muy importante, sobre todo por una concepción sistémica del derecho que yo hace muchos años vengo postulando. ¿Y qué significa esto en la práctica? Que el código es un proceso de resistematización, es decir, es un nuevo sistema. Y hoy hay que pensar la gobernabilidad política, institucional o la codificación en términos de sistema. Y el sistema es una serie de partes que se organizan de distinta manera de acuerdo a las circunstancias del caso. Pero son partes esenciales que guían con suficiente flexibilidad y su modo de articularse varía con las circunstancias de tiempo y lugar. Es decir, un sistema es un grupo de partes armónicas porque tienen principios que lo articulan. ¿Qué quiere decir esto fuera de la teoría de los sistemas dentro de un código? Quiere decir que este no es un código de especialidades. Va a llevar tiempo entenderlo porque es lógico, como se decía antes, que quien trabajó toda su vida con el artículo 1113 buscando la responsabilidad por riesgo, trate de ubicar lo mismo hoy. O quien trabajó en el derecho comercial y estudió el acto de comercio, quiera hoy encontrar el acto de comercio y no lo encuentra. Es un código que trasciende las especialidades y en el cual está pensada la Constitución, el sistema intermedio de articulación, que es el código, y luego todas las especialidades que a su vez tienen leyes especiales. Este trabajo que está detrás, metodológico, es lo que va a haber que explicar en los próximos años. Y hoy quedó bastante claro, porque cada uno de los expositores, uno habló del derecho ambiental en el código y tomó algunas normas y las interpretó de acuerdo a la visión ambientalista. Otro de los expositores tomó algunas de las normas y las enfocó desde el punto de vista consumerista y el tercero lo hizo desde el punto de vista del derecho de seguros. Para decirlo de otra manera, el código no es un código civil y comercial, es un sistema. Y hay muchos ejemplos de lo que esto significa, porque uno de ellos es la obra de Manet, que ha sido utilizada en un antiguo libro, un artículo que escribió Calabresi y Melamed, que se llama Another View of the Cathedral, que es distintas visiones de la catedral. Manet era un pintor impresionista que tomó la catedral de Rouen y la pintó como la veía a una hora, a la mañana, a la tarde y a la noche. Distintas visiones de la catedral. Y uno ve los cuadros y parecen distintas catedrales. Para una visión más cercana a nosotros, podríamos tomar algo que a mí me resulta muy cercano por la presencia aquí de mi hijo, y es la canción del arriero que escribió Yupanqui, que uno puede leer esa partitura, escuchar la música interpretada por Yupanqui, pero también puede escuchar la visión de Divididos, que a mí me gusta más, que es absolutamente rockera, inesperada. Es decir, las partituras musicales tienen una estructura sistémica y cada uno las interpreta de acuerdo a lo que pasa en el momento, sus intereses y el caso. Así funciona este código. Por eso es que no es un código que ahoga las especialidades, sino que las somete a una nueva visión.
Por eso es que el que estudia el derecho ambiental tomará muchas normas de este código, la Constitución, el código y la ley especial. El que estudia el derecho comercial hará lo mismo, tomará la Constitución, el código y muchas normas especiales vinculadas a la actividad empresaria. Y así pasa y sucede con el derecho del seguro, con el derecho del transporte o con las especialidades vinculadas al consumidor o el derecho de familia. Es decir, lo que hace es redimensionar la visión de los especialistas conforme lo que nosotros entendemos es el siglo XXI. Una visión mucho más centrada en la integralidad de la organización social y no en la especialidad. No podemos pensar que los problemas de nuestro pueblo se tienen que ajustar a nuestras especialidades. Más bien, nuestras especialidades se tienen que ajustar a los problemas de nuestro pueblo. Y por eso es que cada uno de los temas tiene que ser articulado de distinta manera. Entonces el código es un sistema de partes que está unido por algunos principios que se van ajustando conforme cada especialidad. En materia de responsabilidad civil también hay una visión claramente sistémica y que consta de una estructura básica que es la siguiente. Hay tres funciones que han sido mencionadas aquí, la función resarcitoria, la preventiva y la punitiva. Hay bienes o derechos, hay tres tipos que son de derechos, que son derechos individuales, los derechos individuales homogéneos y los derechos de incidencia colectiva. Y hay bienes protegidos que son la persona, el patrimonio y los bienes colectivos. Con este cóctel, o diferentes partes de la partitura, podemos hacer un juego en cada caso y el resultado va a ser diferente. ¿Por qué va a ser diferente? Porque justamente estamos hablando de una visión sistémica. Con esto quisimos superar varios de los problemas que se venían viendo en nuestra tradición histórica, que es también la tradición de Occidente. Por ejemplo, nosotros hemos hecho una evolución desde la reforma del año 68, desde la visión de la responsabilidad civil basada como deuda, a una visión de la responsabilidad civil basada como crédito de la víctima a la reparación. Y si ustedes ven toda esta riquísima literatura y jurisprudencia, esto se transformó en algo muy común y muy admitido. Lo que ocurre es que si la responsabilidad civil es solo el crédito de la víctima, la reparación, y nosotros hubiéramos consignado esto, nos perdíamos una buena parte de la responsabilidad actual, porque en muchos casos, por ejemplo en el ambiente, la víctima no busca un derecho a la reparación, porque no hay nada que reparar para la víctima. El afectado es el ambiente, es un derecho de incidencia colectiva del cual el ambiente no es, la víctima no es el dueño. Puede ser una víctima indirecta, o muchas veces esa víctima no quiere la reparación, quiere la prevención. Entonces, si nosotros seguíamos esta línea, que era la que venía sosteniendo la doctrina y la jurisprudencia, y no pensábamos en una idea más integral, íbamos a tener un sistema de responsabilidad civil muy limitado. Por eso ustedes verán que no se habla de responsabilidad por daños, porque me pareció que esto podía traer confusión. Volvimos al término originario, responsabilidad civil, para liberar un poco la carga simbólica que tiene decir siempre responsabilidad por daño, porque entre nosotros esto significa crédito de la víctima a la reparación. Desde López Olazide en adelante, toda la doctrina vino diciendo esto. Entonces, aquí hay esos tres aspectos. Por el otro lado, la idea de que
el crédito a la reparación es todo el sistema de responsabilidad civil, también está en crisis porque han surgido muchos mecanismos en los cuales se busca la sanción, como es el daño punitivo. Y entonces no podemos decir que solo es el crédito y no hay nada de sanción. Hay todo un revival en el sistema jurídico, el derecho comparado, vinculado a la idea de sanción. Entonces tenemos un sistema en el cual hay tres funciones, en el cual hay diferentes tipos de derechos y en el cual se ha buscado no solo la regulación, sino también la implementación. Es decir, no es solo en el capítulo de responsabilidad civil que ustedes van a encontrar normas sobre el aspecto sustantivo de la responsabilidad, sino también hay muchas normas que tienen que ver con el proceso de implementación. La prueba, procesos, vinculaciones procesales, porque si no hay implementación, no hay efectividad, que es lo que decía muy bien Gabriel Stiglitz. Entonces, la primera cuestión que me parece central es entender que lo que se ha elaborado es un sistema. Y este sistema está integrado por la Constitución, el Código y todos los subsistemas. Claro, esto hace que nosotros tengamos que pensar la responsabilidad civil sin necesidad de repetir todo lo que se venía diciendo, tal vez de manera muy dogmática. Porque cuando nosotros tenemos un caso de responsabilidad porque hay una lesión a la persona y esa lesión a la persona es el honor, en ese caso vamos a tomar algunas partes del sistema y es básicamente la prevención. Porque hoy la persona, cuando está agraviada en sus derechos personalísimos, y este es un tema que hoy vemos muchísimo y en el futuro será mucho más, vamos a ver que el individuo, sea hombre o mujer, sea adulto o sea muy joven, está afectado por un sistema tecnológico cada vez más complejo que invade su privacidad. La privacidad, la imagen, el dato personal son grandes temas y hoy casi todos nosotros tenemos nuestros datos personales por todos lados. Yo leía un libro que se llama El enjambre, de un profesor filósofo coreano, se llama Wang, que habla de la sociedad del enjambre, que la transparencia excesiva, en la cual ya no hablamos del gran hermano, sino hablamos del sujeto, cada uno de nosotros que da voluntariamente todos sus datos, en el celular, en Facebook, y todos esos datos son controlados, y nuestra vida pierde privacidad, y la vida de nuestros chicos, dentro de 30 o 40 años, va a ser afectada gravemente por este proceso que es la transparencia tecnológica del dato. Entonces, tenemos un caso así, tomamos alguna de las normas. ¿Cuáles son? Decimos, bueno, acá hay afectación de la persona, está protegida. ¿Cuál es la mejor función? La preventiva, porque una vez que el dato personal ya se difundió, el daño, si a mí me difunden un dato y toda mi vida, mi imagen fue en un sentido y luego me la arruinan, no tiene mucho criterio que yo pida reparación. Lo primero es prevenir. Y entonces tengo que utilizar la función preventiva. Y si utilizo la función preventiva sobre un derecho individual extrapatrimonial, entonces ahí utilizo una categoría. Y esa categoría dependerá si el titular es una persona física, humana, como se llama el código. En ese caso, si es una persona humana, dependerá si es un consumidor o no. Entonces utilizamos la categoría de las relaciones de consumo, la protección será mayor, porque incluso ahí tenemos una protección contra la publicidad inductiva, que está claramente regulada. Y si es una empresa
en la cual la imagen está afectada, también tendremos una tutela, pero no será en el campo de las relaciones del consumo. ¿Entienden cómo funciona? Es decir, es muy distinto si el caso que tenemos no está afectado el derecho de la persona, sino su patrimonio. Si lo que está afectado es el patrimonio, ahí también tendremos las distintas variantes. Normalmente se busca más la reparación. Y entonces tenemos todo el sistema de reparación de daños. La reparación de daños, en este caso, el código prevé una gran cantidad de normas a las cuales vamos a hacer referencia muy rápidamente. Pero si lo que tenemos es un derecho de incidencia colectiva, podemos usar las normas preventivas o precautorias y, en ese caso, detener la acción lesiva del ambiente. O bien, si se trata de las relaciones de competencia que están previstas en la Constitución, como derecho de incidencia colectiva, y tenemos el abuso de posición dominante, al cual hacía referencia Gabriel en el título preliminar, también ahí tenemos una vía para hacer una tutela inhibitoria en el campo de los derechos de incidencia colectiva de estructura de mercado. O hay un daño, y entonces ahí tenemos la posibilidad de utilizar la función resarcitoria. Es decir, es importante que entendamos que el sistema es flexible y se adapta a cada situación. Y en cada situación tenemos que utilizar la partitura, pero de distinta manera. A veces haremos la versión clásica de Yupanqui y otra la rockera de Divididos. Pero creo que va a ser un tiempo que nosotros en la práctica entendamos esto cómo funciona. Desde el punto de vista teórico está explicado, pero creo que va a llevar un tiempo para que entendamos, porque además no es solo el código como tal el que agota el sistema. El código es un código abierto, con lo cual uno dice, eliminaron del sistema la función punitiva, la eliminaron del código en el artículo que se había previsto, del cual ya se habló, pero subsiste en el derecho del consumidor. Es decir, cuando uno ve el sistema es la Constitución, el Código, la Ley de Defensa del Consumidor, entonces allí todavía hay función punitiva en un área muy importante de la responsabilidad civil, que no es menor. Si ustedes lo analizan cuantitativamente, hay muchísimos casos de responsabilidad civil en el campo de productos elaborados. Es decir, las funciones siguen estando, las tres. Y creo que hay que leer bien el sistema. Unos dicen, el derecho comercial desapareció, porque solo quedó en el título. Pero no es para nada así, porque el derecho comercial que estaba en el Código de Comercio era el derecho del comerciante. Claro, si nosotros hubiéramos puesto el acto de comercio, o hubiéramos puesto el derecho de la empresa, como se introdujo en el Código brasileño, hubiéramos limitado la expansión del derecho comercial. En el campo actual, de la economía actual, ya no se habla del comerciante, sino de la operación económica de mercado, donde hay comerciantes, que es un sector distributivo, pero después tenemos la producción, tenemos la economía del postconsumo, es decir, la basura, por ejemplo, es una economía nueva. Entonces, si hubiéramos puesto lo que muchos nos pedían, hubiéramos limitado, porque es enorme la transformación que hay en el campo de la empresa. Entonces, la economía hoy tiene producción, distribución, consumo y postconsumo. Entonces, eso hay que contemplarlo. Además tenemos empresas que están en el campo físico y en el campo virtual. Por eso el código tiene normas sobre contratación electrónica, que también se van a aplicar a las relaciones entre empresas y consumidores.
Y también tenemos empresas verticales, que son la conocida, la que se puede definir, pero hay empresas que son la mayoría hoy, que no son verticales, son acuerdos horizontales de cooperación. Entonces uno hace una parte, otro hace otra parte, otro hace otra parte. Por eso son redes de vínculos asociativos. Por eso incluimos los contratos asociativos y los contratos conexos en la parte general para que todo esto pueda ser regulado. Entonces lo que hay es la necesidad de que la doctrina comercialista reelabore el sistema de acuerdo a estas nuevas realidades, pero el sistema no eliminó el derecho comercial, desde mi punto de vista lo expande. Y en la responsabilidad civil tenemos aquí también otra aplicación, porque por ejemplo, en las relaciones económicas no se puede aplicar la misma responsabilidad civil que en el derecho del consumidor o en un accidente de tránsito. Nosotros seguimos la línea doctrinaria que era unificar la responsabilidad civil, delictual y cuasi delictual, contractual y extracontractual. Pero en el proyecto del año 98, la unificación había sido casi total. Ahora, en el campo del derecho comercial y de las relaciones entre empresas no se pueden aplicar los mismos criterios. Y por eso hay una norma que se refiere a la previsibilidad del daño contractual. Entonces tenemos el mismo sistema, pero si el daño es en una relación entre empresas, hay una limitación importante porque se responde por el daño previsto al momento de contratar. Y esto tiene mucho que ver en el funcionamiento de la economía y también para beneficiar a los consumidores. Porque esto tiene una larga historia. En el derecho anglosajón nace en el caso Hadley versus Baxendale en el año 1200 en Inglaterra, y en el mundo continental europeo nace con la séptima regla del Tratado de Obligaciones de Poitiers. Y luego en nuestro país llegó a través de la influencia de la doctrina alemana que tomó Vélez. Pero en el 520, 521, pero nosotros hemos adoptado una visión más moderna que es la de la economía actual, que se basa en una cuestión muy simple. ¿Cuándo se fija el precio de un producto? En el momento en que se celebra el contrato. Y ahí hay que hacer un análisis de riesgos. Si yo lo que hago es el tema que explicaba yo cuando discutíamos este tema, que fue muy arduo, digo, si lo que hace una empresa es vender computadoras y software, y esto lo vende al aeropuerto y le falla, y entonces fallan todos los vuelos, y la responsabilidad está unificada y se responde por todas las consecuencias inmediatas y necesarias y previsibles sin límite alguno, siempre que sean adecuadas, entonces voy a responder por la falla en todos los vuelos que se perdieron, las chances de que perdió el vuelo y no hizo un negocio, y así va a salir muy caro. El segundo contrato que yo haga con el aeropuerto se lo voy a cobrar mucho más caro para prevenir de eso, y voy a contratar un seguro. Pero como todo el mundo aprendió, y esto lo explica muy bien la teoría de los juegos de Axelrod, que se va aprendiendo en cada uno de los juegos, o sea, de los contactos. Cada decisión de esta hace que obviamente la gente va a reclamar más, porque sabe que ya estoy asegurado. Entonces la pendiente de los precios va a ir subiendo. Por más seguro que haya, el seguro va a ser más caro. Esto nos ha pasado en la Argentina. ¿Y quién termina pagando esto? Los consumidores. Entonces hay que hacer un sistema equilibrado. Por eso, en materia de responsabilidad civil comercial entre empresas, hay una regla que establece que se responde por las consecuencias previsibles al momento de contratar, que es donde se fija el precio y se prevén los riesgos. No puedo contratar y fijar un precio si no conozco los riesgos. Esto hace también
al progreso económico de nuestras pequeñas y medianas empresas. Entonces, la primera cuestión que me interesa que quede claro es que el sistema se adapta a cada una de las situaciones. La labor de la doctrina es justamente elaborar sus concepciones y principios, interpretando el sistema. Pero no podemos hacer un código de especialidades. Si nosotros hubiéramos hecho un código de especialidades, hubiéramos hecho un código que iba a durar muy poco tiempo en el siglo XXI, donde las especialidades se han mezclado notablemente. Imagínense que hoy es muy difícil saber lo que es un civilista, porque hace 50 años nada más se enseñaba el derecho civil por un profesor que sabía la parte general, después enseñaba obligaciones y enseñaba contratos, derechos reales, sucesiones. Hoy eso casi no existe, porque el que enseña familia difícilmente se dedica a enseñar obligaciones, y el que enseña obligaciones difícilmente enseña sucesiones, y además el que enseña obligaciones sabe más derecho del consumidor, porque si no sabe derecho del consumidor en obligaciones y en contratos, ha cambiado tanto que no se puede ya decir vamos a hacer un código civil para los civilistas. Y lo mismo ocurre en materia comercial. ¿Quién es comercialista? El que enseña el acto de comercio, el que enseña derecho bancario, el que enseña sociedades o concursos o quiebras. Esto es claramente poner las especialidades, o más bien los intereses personales, por encima del bienestar de la población. Nosotros tenemos que establecer normas que benefician a nuestro pueblo y no a nuestros especialistas. Este es un cambio copernicano muy grande que se va a ir viendo con el tiempo, pero me parece que poco a poco vamos a tener que ir trabajándolo. Segundo tema que me parece importante, claramente la función resarcitoria, no voy a hablar de la preventiva porque ya se habló lo suficiente, pero en la función resarcitoria se han adaptado todas las ideas que venía sosteniendo la doctrina. Básicamente que la antijuridicidad ya no es formal, sino que es material, que la autoría, fíjense que la autoría no es solamente la autoría humana, sino también está contemplada la autoría grupal, la autoría anónima, la autoría de las personas jurídicas, es decir, todo esto está muy actualizado. El nexo causal, como le explicó hoy el profesor Vallespinos, también se ha expandido, se ha puesto de acuerdo a las concepciones actuales. Lo mismo ocurre con el sistema de factores de atribución. Pero en el daño hay alguna aclaración que hacer que me parece importante. El daño resarcible. Nosotros, en nuestra doctrina, se trabajó muchísimo el tema de la relación entre el daño patrimonial y el daño moral. ¿Por qué? Porque esta era nuestra regulación en el Código Civil. Y entonces hubo un gran esfuerzo de la doctrina por señalar que poco a poco tenía que ir disminuyendo la idea de que solo el patrimonio está protegido, y también debemos proteger los otros aspectos que se comenzaron a denominar extrapatrimoniales, es decir, una noción negativa, lo que no está en el patrimonio. Y entonces se fueron agregando el daño moral, primero como pretium doloris, después el daño psíquico, y después el daño estético, y después el daño biológico, y después cada uno fue creando daños autónomos. Y esto lo receptó la jurisprudencia básicamente por influencia de la doctrina italiana, que
por la propia especificidad del Código Civil italiano, fue creando nuevos supuestos de tipicidad en materia de daño extrapatrimonial. Claro, y acá hay una gran confusión, porque había muchos tribunales que reconocían daño psíquico, otros no, duplicación, daño a la vida en relación, tampoco se sabía muy bien qué significaba cada cosa. Entonces, nosotros lo que hicimos acá fue ordenar el sistema de manera que quede más claro. Aquí se protege la persona o el patrimonio. Las consecuencias de eso son muy claras en el sistema actual del Código. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, primero está la lesión. Es decir, el hecho ilícito produce un daño. Entonces, esta es la lesión. Las consecuencias de eso pueden ser patrimoniales o no. Pueden ser sobre la persona o sobre el patrimonio. Entonces, ya no usamos la noción extrapatrimonial de modo negativo. No, es sobre la persona o sobre el patrimonio. Y entonces, si hay una lesión psíquica, por ejemplo, me hace un tajo en la cara, esa lesión, ahí está el daño, lesión, puede repercutir sobre el patrimonio si trabajo y entonces soy un artista y gano menos dinero porque ahora ya no puedo trabajar, o sobre la persona, es decir, la estética. No es un daño autónomo, daño estético. Lo mismo ocurre con el denominado daño psíquico. Si yo tengo un accidente de tránsito o una lesión ilícita en cualquier actividad deportiva y tengo una lesión y digo, bueno, ahora tengo miedo al siniestro, a la siniestriosis. Si trabajo de eso, tiene una repercusión en el patrimonio. Y si no trabajo, además tiene una repercusión, aunque no trabaje, sobre la persona. Entonces, hemos pasado de un esquema de tipicidades de origen pretoriano o doctrinario, que denominaban daño psíquico, daño a la vida de relación, de un catálogo, a un sistema mucho más simple. La lesión, ¿dónde repercute? ¿En la persona o en el patrimonio? Y ahí vienen las consecuencias. Esto está claramente explicado, no solo en los textos legales, sino también en los fundamentos del anteproyecto que elaboramos. Me parece que esta es una distinción importante para la práctica abogadil y jurisprudencial, porque es un cambio relevante que se ha hecho con la idea de hacer mucho más simple lo que nos parecía que era muy confuso. Había muchísima doctrina que opinaba de manera distinta y muchísima jurisprudencia que consideraban que uno es autónomo, el otro decía que no era autónomo. No hay autónomo, solo la lesión produce distintos tipos de repercusiones. Otro aspecto vinculado al daño que fue muy discutido fue la reparación, es decir, si la reparación es plena o no lo es. Tema que se discutió mucho con relación al proyecto de 1998. Nosotros incluimos el principio de reparación plena, que conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene rango constitucional y por eso lo incluimos. Más allá de las discusiones, si tiene rango constitucional, tiene que ser el Código una emanación y aplicación de un principio constitucional. Entonces dice claramente que la reparación es plena y no limitada. Ahora bien, en este tema hubo algunas discusiones acerca de la aplicación de fórmulas, porque hay algunos textos que podían dar lugar a esa confusión. Saben ustedes básicamente que la jurisprudencia laboral aplicó fórmulas en la extensión de la reparación del daño. Nosotros
creemos haber sido bastante claros, si uno lee el código, que el principio es la reparación plena. Pero luego, la reparación plena implica que haya una indemnización. Esa indemnización no puede ser fijada sin ningún criterio. Tiene que tener en cuenta un criterio. Por eso el código tiene varios artículos, por ejemplo este 1738, bueno, hay varios, donde se establecen pautas para que el juez determine la indemnización. Un capital que se va ahogando con el tiempo. Bueno, esta idea proviene de las discusiones que se hicieron en la Cámara del Trabajo, la fórmula Wood y demás. Pero lo que es importante aclarar es que esto no es un límite cuantitativo. ¿Por qué? Porque el código dice claramente que se aplica la reparación plena. ¿Y qué es entonces? Esto no tiene que ver con la cuantificación como límite, tiene que ver con lo que dice el artículo 3. Tiene que ver con que el juez tiene que dar una sentencia razonablemente fundada. Es decir, tiene que explicar por qué llega a esta conclusión. Por eso nosotros hemos trabajado en dar pautas, porque si no hay pautas, uno no sabe muy bien por qué un juez dice que son 100 pesos y el otro dice 1.000.000. Esto beneficia, en primer lugar, a las víctimas y a los abogados y abogadas que las representan, porque saben de antemano qué cosas tienen que probar para que la indemnización sea más alta o más baja. Normalmente la víctima pretende más alta. Entonces saben, leyendo estos artículos, cuáles son los hechos que tienen que probar para que el juez los valore en la indemnización. Segundo beneficiado es el propio juez, porque tiene claramente, juez o jueza, sabe a qué criterios ajustarse. Y si se ajusta a estos criterios, su sentencia va a ser razonablemente fundada. Pero si no lo es, y dice son 100 pesos y no dice por qué, en la apelación, este es un tema que va a ser controlado en la Cámara de Apelaciones o posteriormente, porque es un elemento de arbitrariedad. El artículo 3 juntamente da fundamento a la doctrina de la arbitrariedad de las sentencias. Es decir, tiene que ver con la razonabilidad de la decisión. Pero además, todas las normas que hay en este código están pensadas también con un principio consecuencialista. Es decir, ¿cuáles son las consecuencias? Si nosotros vamos dando criterios y los jueces y las juezas en sus sentencias se van poniendo más o menos de acuerdo, las aseguradoras van a tener un esquema más previsible. Porque es muy difícil que funcione el seguro cuando el paisaje es como la cordillera de los Andes, hay picos y después desciende. Tiene que haber algo más parecido a la provincia de Buenos Aires o de Santa Fe, un poco más de llanura, previsibilidad en las indemnizaciones, aunque haya variaciones. Entonces, eso permite la asegurabilidad. Y si hay seguro, va a crecer la responsabilidad civil. Porque la verdad es que históricamente se ha demostrado que la responsabilidad civil creció cuando hubo seguros, porque antes estaba limitada al patrimonio del culpable o del responsable. Nosotros no. Justamente la noción de sistema es que nosotros analicemos cada una de las partes. Si nosotros favorecemos un sistema que hace crecer la reparación y quiebra el seguro, en el mediano plazo nos quedamos sin reparación. Entonces hay una cantidad de equilibrios previstos aquí para que esto funcione y sea sistémico, es decir, pueda ser sustentable en el mediano y largo plazo. Así tenemos que pensar un poco el futuro de la gobernabilidad, y un código es la gobernabilidad de mediano y largo plazo en las relaciones entre las personas. Y el último tema que quiero mencionarles, también muy rápidamente, es vinculado a la implementación. Verán ustedes que en el sistema de responsabilidad civil hay
normas referidas a la prueba, lo cual motivó que algunos procesalistas nos dijeran, bueno, ¿por qué van a poner normas relativas a la prueba? Bueno, a la prueba, después hay normas referidas a los procesos, ¿no? Procesos de familia, el arbitraje. Hay muchas normas que están ahí en el tema procesal. Entonces, nuestra respuesta fue primeramente esta: este no es un código de especialistas. El derecho procesal también acá va a encontrar muchísimo trabajo para que crezca su especialidad. Muchísimo. Segundo, en la concepción actual no se puede separar la norma de la implementación, porque si nosotros hacemos normas sin prever la implementación, estamos haciendo lo que se denomina derecho declarativo, soft law, derecho que no sirve y derecho que pierde credibilidad, porque si las personas, los ciudadanos destinatarios de las normas, ven que estas no se aplican y que solo son meras declaraciones que nunca van a regir, pierdan la confianza en el derecho. Y lo que necesitamos es que nuestros pueblos crean, tengan confianza en el derecho. Y lo que dice una ley se aplica. La ley no puede ser un mero consejo que se cumple de acuerdo a las circunstancias del momento o no. La ley tiene que cumplirse, pero para que se cumpla tiene que haber un proceso de implementación. Y muchas veces esto se evita porque justamente en el momento de aplicación es donde aparecen las dificultades. Mucha gente defiende los principios, pero cuando los tiene que aplicar, los cambia a la manera que dijera Groucho Marx. Estos son mis principios, pero si no les gusta tengo estos otros. Y esto sucede mucho en la práctica de la ley. Tenemos que enfrentar los dilemas que implica el proceso de implementación. En materia de prueba, nosotros hemos dispuesto que el principio básico es que cada parte debe demostrar los presupuestos de la pretensión. Teoría que viene muy antigua, de Rosenberg, en Alemania. Y entonces ustedes ven que en materia de responsabilidad civil se dice, bueno, el que invoca la antijuricidad debe probar, el factor de atribución, el daño, es decir, los presupuestos de la pretensión hay que probarlo. Esta es la regla general, con lo cual se abandonan criterios vinculados a la posición procesal de las partes. Es decir, si el actor debe probar o el demandado, si el que dice, el que afirma o el que niega. Esto es una afirmación importante, es decir, el que invoca los presupuestos de una norma debe probarlos. Ahora bien, hay flexibilidad y por eso hemos incorporado lo que la doctrina argentina trabajó muchísimo, que es esta idea de que el juez puede dar flexibilidad. Ahora, la flexibilidad no significa que no haya reglas. Esta es una confusión que se nota en la jurisprudencia y por eso hemos tratado que quede claro. Porque muchas veces en la sentencia el juez dice, bueno, cambio la regla, el que debió probar no. Esto no puede funcionar así. Tiene que haber también previsibilidad. Porque si el juez en la sentencia cambia lo que los abogados hicieron previendo cuál era el régimen de la carga probatoria, estamos en un problema. El abogado va a tener una responsabilidad civil porque el cliente lo va a demandar y va a haber una injusticia. Por eso nosotros dijimos muy claramente, esta es la regla. El juez puede flexibilizar. Y esto es las cargas probatorias dinámicas. Pero en el momento en que el juez lo hace, tiene que avisar. ¿Por qué? Pues nos pareció muy importante, y esto lo discutimos bastante, que debe respetarse el debido proceso y el derecho de las partes a probar. Porque si yo en la sentencia le cambio
entiendo que el que debió estar en mejores condiciones para aprobar era el otro, bueno, tengo que avisarle. Es decir, tiene que haber una regla clara para que se respete el debido proceso. Y esto también está expresamente previsto. Yo no voy a mencionar todos los textos, pero bueno, en el 1735 está claro. Dice, el juez puede distribuir la carga de la prueba de la culpa de haber actuado con la diligencia debida, ponderando cuál de las partes se halla en mejor situación para aportarlo. Si el juez lo considera pertinente, durante el proceso debe comunicar a las partes que aplicará este criterio, de modo de permitir que a los litigantes ofrecer y producir los elementos de convicción que hagan a su defensa. Es respetar el derecho de defensa en juicio. Es decir, aquí también hay una búsqueda de equilibrios. Es decir, hay reglas de distribución de la carga probatoria. Estas reglas no son procesales, pueden estar en un código, porque las reglas de distribución de la carga de la prueba son reglas sustantivas dirigidas al juez para que defina quién asume el riesgo de la insuficiencia probatoria cuando él tiene que tomar una decisión. El artículo 3 dice, el juez debe fallar, el non licet, tiene obligación de fallar. Bueno, ¿y qué pasa si no hay prueba? Igual tiene que fallar. Entonces, ¿cómo distribuye la insuficiencia probatoria? Es una regla sustantiva, es decir, el código le puede decir al juez cuáles son las reglas en el caso de ausencia de pruebas. Es sustantivo, el derecho de fondo, sobre todo en un sistema como el nuestro que prevé que los códigos nacionales tienen rango, están previstos en la Constitución, tienen rango nacional. No es una materia estrictamente procesal. Si hay reglas, también hay flexibilidad, y si hay flexibilidad, tiene que haber respeto del debido proceso. Pareció que este es el equilibrio adecuado. Quiero cerrar aquí porque el tema realmente de la responsabilidad civil es extenso, hay muchísimos aspectos. Yo estimo que mis colegas lo seguirán profundizando mañana, o lo que habrán ustedes escuchado hoy. Pero me parece que conceptualmente lo que se ha hecho es una innovación muy importante en el derecho comparado. No hay hoy en el derecho comparado una regulación como esta de la responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque el derecho español, por ejemplo, considera que la prevención no es una parte de la responsabilidad civil. Es otro tema que está en el derecho administrativo o está en el régimen de la propiedad, como era en el derecho romano. Pero nosotros tenemos responsabilidad civil dentro del código. En el mundo anglosajón hay daño punitivo, pero es un área que está limitada a un sector. Nosotros es la primera regulación sistemática de la responsabilidad civil basada en funciones y en bienes a tutelar. Y reitero, esto es aplicable a todas las especialidades y a todas las áreas de la vida de la comunidad. Solo requiere de nuestra creatividad. Yo creo que la doctrina tiene aquí una enorme oportunidad de potenciar los principios de cada doctrina a la luz de un código que les ofrece esta flexibilidad. Nada más y muchísimas gracias.